Buenos días. El tema de hoy vamos a comenzar a hablar sobre el síndrome de ojo seco y lubricantes. A ver las diapositivas, por favor. Este tema es bastante común, es prácticamente uno de los problemas más frecuentes que vemos en la consulta desde el inicio. Por favor. Un segundito para poner Ok. Entonces es un problema bastante frecuente en la consulta, seguido de las cataratas y el glaucoma. Es prácticamente casi el 70% de la consulta médica que tenemos acá, problemas de ojo seco. Vamos a ver que la definición de ojo seco, había un grupo que se reunió, es el workshop de la International Dry Eye en el 2007, con las siglas de DEWS. Indica que la definición del ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular y película lagrimal que causa síntomas de malestar, trastornos visuales e inestabilidad de la película lagrimal, acompañado de hiperosmolaridad. Esta definición se ha ido mejorando con el transcurso de los años y se han reunido ahora en el 2017, el año pasado, y como van a ver, la definición no cambia al inicio, que sigue siendo un problema multifactorial de la superficie ocular que da síntomas oculares, inestabilidad de la película lagrimal, pero se agregó dos cosas importantes, que genera inflamación y daño de la superficie ocular y también problemas de anormalidades neurosensoriales que juegan un papel importante en la etiología o patogénesis de la enfermedad. Entonces, como ven, no simplemente son problemas de que hay que darle una gotita y de lágrimas naturales y se acabó. No, es todo un problema que, como van a ver más adelante, está incluido enfermedades, problemas del medio ambiente, aire acondicionado, uso de la computadora, etc. Entonces, para decir más o menos cuánta gente sufre de ojo seco y tengan una idea, por ejemplo, en la enfermedad temprana, está estimado que más o menos el 20 a 30 millones de personas en Estados Unidos están con este problema de ojo seco. El ojo seco moderado o severo afecta a 9 millones de americanos, ¿no? Entonces, con una población que va envejeciendo, con los cambios ambientales, como le dije, y aumento de las demandas de las tareas visuales, como le dije, uso de celular, computadoras, tablets, etcétera, el aire acondicionado, el ojo seco sigue siendo una de las mayores necesidades no satisfechas por los pacientes, ¿no? Porque a veces, como le digo, requieren una gota y no es suficiente, hay que ver más allá del simple inestabilidad de la película lagrimal. Para que vean más o menos un poquito de la anatomía de la lágrima está compuesta por tres capas: la capa lipídica, que es la más externa, la capa acuosa y la capa de mucina. La capa de mucina es la que va pegada prácticamente a la córnea y tiene unos enlaces que son unos glicocalis aquí, que la mucina se pega a las microvellosidades del epitelio de la córnea. En algunos lugares, en algunos libros indican que es una capa más de la córnea, ¿no? Normalmente la córnea tiene 5 capas y esta sería la sexta capa. Lo otro que hay que saber y conocer para podernos estar en concepto es que la producción de la lágrima es más o menos 1.2 microlitros por minuto, y miren todo lo que contiene la lágrima. En su 98% es agua, pero tiene sodio, cloro, bicarbonato, calcio, magnesio, zinc, glucosa, aminoácidos, ¿no? O el oxígeno, urea, lisocimas, lactoferrinas. Esto es muy importante, las lactoferrinas, porque son, y las inmunoglobulinas también, porque son los que nos cuidan de que no nos dé enfermedades tipo virales, bacterianas o parasitarias. Entonces, la lágrima de por sí no solamente es lubricar el ojo, tiene un efecto óptico, ¿sí? Si un paciente tiene ojo seco, moderado a severo, va a tener visión borrosa. Entonces, es muy importante para la vida del paciente.
Tiene un efecto mecánico como lavar todos los restos que se quedan en la superficie ocular, su efecto lubricante, que la mayoría de nosotros ya sabemos, tiene una función nutricia porque nutre a la córnea, y como les vuelvo a decir, la función antibacteriana que defiende a la superficie ocular de patógenos. Para poder tener una buena lágrima, no solamente es que produzca la lágrima, de la glándula lagrimal se produzca lágrima, es todo un circuito, más que todo neurosensorial, que nos indica que para tener una buena lágrima, uno, tenemos que tener buenas vías aferentes y buenas vías eferentes, un buen parpadeo, ¿sí? Necesitamos esas buenas condiciones para poder tener una buena lágrima. La clasificación del ojo seco, esta es una clasificación que se hizo en el 2007, como le dije, en la primera reunión, en el DIUS 1, de los expertos en ojo seco a nivel mundial. Les voy a indicar más adelante la clasificación actual, pero esta clasificación nos ayuda mucho para entender un poco la etiopatología de la enfermedad. Entonces, el ojo seco al inicio se vio que era acuodeficiente, o sea, falta de lágrima, o evaporativa, o sea que se evapora la lágrima. Entonces, por el acuodeficiente teníamos enfermedades como el síndrome de Sjögren, que es piel seca, boca seca, que puede ser primario, ¿no? Que es la enfermedad como tal, y secundario a través de otras enfermedades inmunes, como el lupus, la artritis reumatoidea, etc. Y las que sean no Sjögren es por deficiencia de la lágrima, obstrucciones de la glándula lagrimal, un bloqueo reflejo o fármacos que también producen disminución de la capacidad acuosa de la lágrima. Y la parte evaporativa, por deficiencia de las glándulas de mebomio. Las glándulas de mebomio son unas glandulitas que están en el espesor del párpado y producen un tipo de grasa que es importante para la lágrima, ¿sí? Después, defecto de la apertura palpebral, disminución del parpadeo y también acción de fármacos que provocan mucha evaporación en la lágrima. Y por deficiencias de vitamina A también produce este sistema evaporativo, conservantes que están en las gotas también. Pacientes, por ejemplo, que tienen glaucoma y utilizan este tipo de gotas para bajar la presión, que tienen conservantes, los conservantes producen daños en la superficie ocular y problemas de ojo seco. Lentes de contacto, por ejemplo, el uso de lentes de contacto y las alergias. Ahora vamos a ver la clasificación actual. Esto ya es del 2017, como les comenté, de esta reunión del DIUS 2, e indican que hay pacientes que tienen problemas mixtos. En realidad esta patología es muy difícil encontrar una deficiencia solamente acuosa y una deficiencia evaporativa. Normalmente ya se ha visto que son mixtos y la mayoría de estos son evaporativos, ¿sí? Por problemas en las grasas, como le dije, en la producción de una grasa especial que se produce en los párpados por las glándulas de mebomio. Entonces, hay causas internas, como le dije, que son, por ejemplo, la edad, el uso de microscopio, computadoras, externas como la disminución de la humedad. Esto, por ejemplo, es muy frecuente. Tenemos pacientes aquí en Lima, como el aumento de la humedad es bien alta, paciente como que se puede manejar, pero cuando son pacientes que se van a lugares de poca humedad en la altura, por ejemplo, Arequipa, ¿no? Puno, etcétera, ahí es donde empiezan a tener problemas de ojo seco por la falta de humedad y el clima seco. El aumento del viento, ¿no? Aumento del viento y ambientes de trabajo, como le digo, el aire acondicionado, etcétera. La patogénesis, todo, como vamos a ver, es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque al aumentar la evaporación, ¿no? Hay mayor osmolaridad en la lágrima. Los solutos, como les comenté que había calcio, sodio, todos se concentran más al haber menos agua y provocan un problema inflamatorio a ese nivel, ¿no? Eso causa daño en los nervios corneales, eso causa disminución de la sensibilidad en la córnea, la homeostasis se altera y disminuye la producción de lágrimas. Entonces este es un círculo vicioso, ¿no? Y acá está el otro círculo vicioso, que es que cuando causa inflamación produce aumento del daño epitelial y
aumento de la inestabilidad de la lágrima y esto genera más evaporación en el ojo. Entonces, lo que también se ha visto que al disminuir la sensibilidad corneal, disminuye el parpadeo y como les había comentado, el parpadeo es importantísimo para que la lágrima se mantenga en la superficie, pegada al ojo, ¿no? Entonces, si no hay parpadeo, hay problema de ojo seco, ¿no? No va a haber un intercambio lagrimal adecuado. Entonces aquí, para que vean más que todo esa definición que tienen los expertos en llamar osmolaridad, hiperosmolaridad, es que tenemos aquí, por ejemplo, un recipiente con solutos, ¿no? Imagínense que este sea la lágrima y aquí está pues el calcio, el sodio, etcétera. Entonces, si hay un buen equilibrio entre la secreción y la evaporación, esto se va a mantener normal. Y esta es una foto de una célula caliciforme en la superficie ocular, normal, ¿no? Sin alteraciones. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos hay alteración en esto? O sube la evaporación o disminuye la secreción. Vamos a tener que los solutos están más concentrados aquí, va a haber poca agua. Esto va a generar que las lágrimas tengan un aumento de la osmolaridad y empiezan a dañarse las células caliciformes, que son productores de lágrimas. Esta foto la puse, me gustó mucho porque es muy explicativa en esa parte. Por ejemplo, acá también, ¿no? Se ha visto que la osmolaridad normal en la superficie del ojo es de 330 miliosmoles por litro y cuando hay un ojo seco, esa osmolaridad aumenta a un 368 miliosmoles y mire la alteración que produce a nivel de la superficie, acompañado de inflamación y daños en los nervios corneales. Estos son los métodos diagnósticos para diagnosticar ojo seco. Más o menos se ha escrito que pueden ser entre 60 a 80 métodos diagnósticos. Entonces esto es difícil hacer uno por uno en la consulta privada. Nos valemos de los más importantes y más adelante, como le digo, les voy a indicar cuáles son. Aquí, por ejemplo, tenemos una prueba que es bastante básica, la pueden hacer cualquier persona de la salud, se llama test de Schimmer. El test de Schimmer son unas tiras que están marcadas entre 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, etcétera. Se coloca sin anestesia, se le dice al paciente que mire hacia arriba, se dobla la punta aquí, ¿no? Y se le coloca en la parte inferior del párpado. Y luego se le dice que cierre los ojos y se espera por 5 minutos. En esos 5 minutos nosotros vamos a cuantificar la producción de lágrima que tiene este paciente. Por supuesto, estos pacientes no le hacemos a todos, más que todos los pacientes que tienen problemas de artritis o ojos secos moderados a severos. Pero es una buena herramienta porque nos dice qué cantidad de lágrima produce el paciente. Si tiene menos de 5 es un ojo seco severo, si es menos de 10 es un ojo seco moderado y si es mayor de 10 no tiene ojo seco. Entonces después otro examen que nos valemos es de la tinción con fluoresceína, eso ya lo hace el oftalmólogo, donde vemos pues alteraciones en la superficie ocular. Como le digo, la lágrima está inestable, se rompe, no dura más de 10 segundos y también nos valemos de esa parte, ¿no? Hay otras alternativas como ya un poco más costosas que se colocan son como unas almohadillas que se colocan a través de este dispositivo, así como los test de embarazo. Igual les marca aquí las líneas donde indica pues que hay una hiperosmolaridad y ya eso nos indica que hay ojo seco, ¿no? Si solamente es una línea, quiere decir que es un ojo seco moderado, y si no salen las líneas es un ojo normal. Aquí también el Osmotears, también son unas máquinas un poco más costosas, que algunas clínicas lo tienen, y también es muy parecido a la anterior, ¿no? Se coloca en el menisco lagrimal, son unas tiras también que están incluidas en este dispositivo. Luego se coloca como una especie de mango, se coloca aquí y la máquina le indica la osmolaridad que tiene el paciente. Entonces ahí ya uno puede decir, tiene ojo seco o no. Otros métodos diagnósticos, la citología de impresión, ¿no?
es una buena identificación de las mucinas, ¿no? Por este medio de la citología, y simplemente se coloca el microscopio y ya se ven las células epiteliales y las células caliciformes. Aquí la microscopía confocal, donde también se ven las células caliciformes en la superficie ocular. Algunos aparatos que a través de rayos infrarrojos pueden detectar las células, las glándulas de meibomio, cómo se encuentran al voltear el párpado. Eso se llama meibografía. Otras como la luz blanca, que también se llama meiboscopía. Ahí también se ven las glándulas de meibomio, es la que les comento, que bota una grasa a la película lagrimal. Y estas son las responsables de que haya un ojo seco evaporativo, que como le digo es casi el 80% de los pacientes. De ahí vendrían los ojos secos mixtos. La otra es la expresión, o sea, el apretar las glándulas, como miren acá, la foto está un poco borrosa, pero si se llega a ver, es como un aceite que sale al apretar los párpados, ¿sí? Aquí mira, acá ya con más definición, algunos le indican que sale como una especie de pasta dental, ¿sí? Eso indica una alteración importante en esos conductos. Otro con lo que nos valemos para clasificar el ojo seco son los tests. Hay como 3 tests más conocidos. Este es el más conocido, es el test de OSDI, donde indica la satisfacción del paciente desde antes de empezar el tratamiento hasta ya con el tratamiento, que básicamente se rige por los síntomas que tiene, ¿no? Los síntomas del ojo seco que ustedes van a escuchar es: doctor, me arde el ojo, siento resequedad, siento basuritas dentro del ojo, ¿sí? Se me pone rojo cada vez que salgo al sol, al viento, ¿sí? Esos son síntomas de ojo seco y hay que tenerlos en cuenta. En cuestión del tratamiento, son múltiples, desde, como le dije, sustitutos lagrimales, desde geles, gafas con cámara húmeda, agentes antiinflamatorios como corticoides, inmunomoduladores, las tetraciclinas, tapones en la vía lagrimal, secretagogos como la pilocarpina en pastillas, el suero autólogo, lentes de contacto. Acá ustedes van a decir, pero doctor, pero usted dice que el lente de contacto produce ojo seco. Sí, pero estos son otros tipos de lentes que se llaman lentes esclerales, que no tocan la córnea, y ya son cuando son pacientes con ojos secos muy severos. Necesitamos eso para no tener alteraciones en la superficie ocular. Inmunosupresores sistémicos, y también hay cirugías para el ojo seco severo, ¿sí? Y va a depender, todo este tratamiento va a depender de qué grado está, ¿no? Si está en un nivel 2, en un nivel 3, en nivel 4, para empezar a dar tratamiento a cada uno de ellos. Ahora empecemos a hablar sobre las lágrimas artificiales. Las lágrimas son muy importantes en la primera etapa del ojo seco. Entonces tienen pues efectos humectantes, lubricantes. Lo ideal es que no sean tóxicas. Las gotas, como vamos a ver más adelante, tienen conservantes que pueden generar toxicidad en la superficie ocular. Ya eso con el tiempo se ha ido mejorando y ahora casi un gran porcentaje de lágrimas ya no tiene conservantes, y eso es muy bueno para la superficie, ¿no? Que sean estériles, que tengan alto tiempo de retención en la superficie ocular y que sean viscosas. Esas son las características que debería tener una buena lágrima artificial. Acá algunos de ellos, no tengo conflicto de intereses con alguna de esas marcas, pero así es variado, le estoy dando para que tengan alguna idea. Tenemos, por ejemplo, la carboximetilcelulosa, y son buenas se une a las células epiteliales corneales y promueve la curación de algunas células epiteliales. Es muy frecuente el uso de estas. La hidroxipropilmetilcelulosa también vienen variedad de concentraciones y combinaciones también. Tienen muy buena alta viscosidad con la lágrima. El ácido hialurónico, a mí me gustan mucho estas porque generan, cuando tengo problemas epiteliales de ojos secos severos, que tienen úlceras en la córnea, tiene la capacidad de unirse a la superficie ocular y mejorar la curación de las heridas.
es muy bueno para eso, para la curación de heridas en la superficie. El hialuronato de sodio, que es lo mismo, el ácido hialurónico. El polietilenglicol también es muy buena gota. Yo lo utilizo mucho para problemas de déficit de mucina. Acá el alcohol polivinílico también es un medicamento también bastante antiguo y muy bueno para la parte de estabilizar la película lagrimal, porque tiene baja tensión superficial, buena permanencia en el ojo, ¿sí? Para los ojos secos también moderados o severos. El ácido poliacrílico también son geles, más que todo lo utilizamos para utilizarlos en la noche, ya que el paciente puede seguir lubricándose mientras está durmiendo. Entonces son geles lubricantes que se colocan mayormente en la noche para dormir. Los suplementos, también hay gotas que, como les había dicho, tienen que ver con el área evaporativa, que tienen grasas. Por ejemplo, este de acá tiene unos, aparte de ser lágrima, tiene unos fosfolípidos que van a hacer que la lágrima se mantenga y se estabilice en la superficie del ojo. Esto es, a ver, un segundito, eso sale, ese círculo, sí. Vamos a ver que sale acá unas líneas. ¿Ustedes lo ven? Estas líneas de acá. Vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Sí ven? Bueno. O si no, seguimos. Sí, sí. Seguimos. Ya. Entonces, sí, vamos a seguir. Aquí también para comentar nada más la adhesividad de las lágrimas, qué tanto se quedan en la superficie ocular, solamente para tener un recuerdo. Y los conservantes, lo que le había dicho. Las lágrimas tienen conservantes, como le dije, que ya con el tiempo se ha ido manejando y ya han perdido esa capacidad tóxica que tienen. Por ejemplo, últimamente también se están colocando uno que se llama perborato de sodio, que al instilar esta gota lubricante en la lágrima del paciente se transforma en agua y en oxígeno, entonces ya no daña la superficie ocular, ¿no? Y lo ideal es usar gotas sin conservantes. Bueno, eso es más que todo lo que les quería comentar. Si hay alguna pregunta, alguna duda respecto a eso. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Cáceres Pinto, médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología. Vamos a pasar algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Nos han preguntado cuáles son los alcances de la cirugía para el tratamiento del ojo seco y hasta qué mejoras se podría lograr. En cuestiones de la cirugía, como les había comentado, es lo último que dejamos, ¿no? como para tratamiento del ojo seco, en pacientes con ojos secos severos. Hemos llegado pues por ejemplo, sacar mucosa labial para colocarlo en la superficie del párpado. Hemos visto que aumentan la lubricación en pacientes, por ejemplo, con síndrome de Sjögren, que son pacientes que tienen artritis reumatoidea, problemas piel seca, boca seca, una enfermedad sistémica que va de la mano con los médicos, nuestros colegas, los reumatólogos, y eso es básicamente lo que se puede hacer. Hay otras cirugías más que tenemos para mejorar esa parte, pero tener en cuenta que este tipo de cirugías, como le digo, son la parte final, ¿no? Ya cuando hemos empleado muchas cosas, casi la mayoría llegan a salir con tratamiento médico, casi el 90%, como le dije, tapones de la vía lagrimal, geles, inmunomoduladores en gotas, en pastillas, y eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Como medicamento de depósito normalmente usamos, no depósito, sino es los inmunomoduladores, ¿no? Primero, cuando tenemos un ojo seco moderado,
severo, utilizamos corticoides y gotas inmunomodulares. Dentro de esas está la ciclosporina y el tacrolimus. Estas gotas, tanto la ciclosporina o el tacrolimus, tiene una particularidad que nos hace o aumenta la producción de lágrima en la glándula lagrimal. Entonces, de esa manera vamos disminuyendo la cantidad de gotas lubricantes que se usa. Por ejemplo, el paciente empezaba a usar cada 2 horas. Ya con este medicamento, y una vez que haya una buena impregnación del medicamento, que puede ser entre un mes, mes y medio, ya el paciente ya no lo va usando cada 2 horas, sino lo usa cada 4, va espaciándolo, ¿no? Cada 6, cada 8, hasta 2 veces al día. Es el medicamento que lo vamos usando para bajar la cantidad de gotas. La ciclosporina y el tacrolimus lo usamos 2 veces al día, ¿no? En ambos ojos. Tiene que estar regulado y visto por un oftalmólogo en visitas seguidas. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos dice: ¿hay algún fármaco que ayude a desobstruir esos canalículos que observamos en el examen de expresión? Fármacos sí. Tenemos, por ejemplo, la doxiciclina. Ayuda mucho la doxiciclina de 100 miligramos, tomarlo mañana y noche, más o menos por 10 días, y luego tomar una pastilla diaria por 20 días más. El uso de tetraciclinas en ungüentos, ¿no? Es muy bueno para este problema de los párpados, de las pestañas, por disfunción de las glándulas de meibomio. Esos son los que nos ayudan para este tipo de ojo seco evaporativo, ¿no? Tanto la doxiciclina y las tetraciclinas en ungüento. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿qué tipos de pacientes con ojo seco pueden ser diagnosticados y tratados en la atención primaria? Los pacientes con ojo seco, como le digo, básicamente el paciente va a venir por cuestiones de síntomas, ¿no? Como les dije en la reunión de estos expertos de ojo seco, ya se varió esa parte de que solamente hay que verlo, que tenga en la consulta, que tenga signos de ojo seco. No, lo más importante van a ser los síntomas. Entonces yo creo que el médico de que está en un puesto de salud, un médico general, lo que debe evaluar es eso. Es básicamente si el paciente les dice que tiene ojo rojo, sensación de basurita dentro del ojo, irritación, ¿no? Sensación de resequedad. Eso nos orienta a que tenga ojo seco y podemos empezar a dar gotas lubricantes. Ahora, sabemos que las gotas lubricantes los pueden recetar ellos porque en realidad no genera un efecto adverso. No es como utilizar una gota para el glaucoma, todo, que es peligroso, ¿no? Solamente lo debería recetar un oftalmólogo. Pero las gotas lubricantes lo pueden hacer. Es más, en otros países el optómetra es el que indica también gotas lubricantes. Están capacitados para dar gotas lubricantes, ¿no? Entonces, no sé si esa es por ahí va la pregunta. Claro que sí, doctor. Muy importante. Doctor, entonces, ¿con qué tratamiento comenzaríamos? ¿Cuáles serían las gotas lubricantes de primera línea? Y si deberíamos esperar algunos días que haga efecto, y si no hace efecto, ¿con qué otros medicamentos continuaríamos? ¿O cuándo haríamos uso de gel, por ejemplo? Y en el caso de que, ¿cuándo realizaríamos entonces la referencia al oftalmólogo? Sí, cuando es un ojo seco leve, podríamos comenzar primero con cualquier tipo de lágrimas. Las lágrimas que ya les he comentado, tenemos de la ipromelosa, carboximetilcelulosa, el propilenglicol, ¿no? Esos son los nombres genéricos de estos medicamentos, porque no quiero irme a otra parte del lado comercial, ¿no? Sino que esos son los medicamentos que debería uno comenzar, con carboximetilcelulosa, ipromelosa, propilenglicol. Y una vez que el paciente se siente mejor con esto, pues podemos, o no se siente mejor, perdón, con esto, podemos empezar con geles en la noche, ¿sí? Y si vemos que tiene problemas en la piel, como por ejemplo acné, rosácea, ya nos está orientando a que sea un problema evaporativo, y ahí tendríamos que cambiar a gotas para ese tipo de ojo seco. Lo que quiero que se lleven con ustedes a casa es de que el ojo seco no solamente es un tipo de ojo seco. Como les dije, hay
el evaporativo, el acuoso y el mixto, y hay que ver cuál es el que tiene el paciente e indicarle la mejor gota. Como le digo, para comenzar podemos empezar con unas gotas normales, pero si el paciente persiste con las molestias, es ideal que lo vea el oftalmólogo y hacerle más exámenes para determinar qué tipo de ojo seco tiene. Excelente, doctor. Doctor, ¿podría explicarnos por favor cómo se aplican las gotas y cómo se aplica el gel? La gota básicamente, uno debe lavar las manos, agitar la gota y luego más o menos con la mano izquierda se abre el ojo y con la derecha más o menos a unos 5 milímetros aplicarse la gota. La punta del gotero no debe tocar las pestañas o el ojo en sí, ¿no? Porque se contamina el tubo. El gel normalmente se aplica en la noche y antes de dormir. Lo puede hacer el mismo paciente, pero de repente va a necesitar ayuda de un familiar. Se aplica, se abre el ojo y en la parte de abajo, donde se forma como una bolsita que se llama fondo de saco inferior, ahí es donde se coloca el gel, más o menos una cantidad de 5 centímetros. ¿Sí? Se aplica en la noche porque lo que genera es una visión borrosa. Si lo va a colocar en el día, va a tener visión borrosa, por eso que es mejor en la noche antes de dormir. Ahora, algo también importante, a veces hemos tenido pacientes que dicen, doctor, yo sufro de ojo seco, acá tengo la gotita que me aplico, y yo le digo, señora, ¿esta gotita de cuándo está abierto? Ah, doctor, hace 3 meses, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que estas gotas, una vez que se abren, debe estar abierto por lo menos un mes, máximo un mes y medio, porque tiene la facilidad de contaminarse. Entonces se aplican la gota y les da una conjuntivitis, ¿sí? Entonces hay que tener presente eso, un frasco debe estar abierto solo un mes, es mejor empezar y terminar el tratamiento, ¿no? No guardar la gota y usarla meses después, eso no debería ser. Doctor, con respecto a las medidas preventivas, ¿cómo se puede prevenir el síndrome de ojo seco? Muy buena pregunta. El uso de la computadora en estos tiempos nos ha generado mayor problemas de resequedad ocular, y el ojo seco ya no es un tema después de los 50 años, como se ha visto. Ahora estamos viendo problemas de ojos secos en jóvenes, 12, 13 años, justamente por el uso excesivo de la computadora, celulares, tablets. Lo que hay que hacer es básicamente, si uno va a estar mucho tiempo en la computadora, es descansar cada 30 minutos, descansar con los ojos cerrados unos 5 minutos, el aumentar el parpadeo. Es muy importante el parpadeo en estas situaciones. Yo le llamo situaciones de fijación, ¿no? Cuando está también viendo televisión, por ejemplo, ¿no? Una película, algo, tienes que parpadear más seguido. Normalmente parpadeamos 16 veces por minuto. Se ha visto que en el uso de estos dispositivos el parpadeo disminuye a la mitad y eso produce resequedad ocular, ¿sí? Entonces, evitar eso, evitar el aire acondicionado cerca al ojo, ventiladores, el aire acondicionado del auto, el consumo también de omegas ayuda mucho para este tipo de problemas evaporativos. El omega está, por ejemplo, en la carne, ¿no? Del pescado, el salmón, el atún, los vegetales como la chía, ¿no? También tienen omegas. Entonces, de esa manera nos prevenimos que nos dé estos problemas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿la hidratación, tomar agua, también influye en el ojo seco? No necesariamente, ¿no? El paciente, básicamente nosotros producimos de lo que consumimos a diario, ¿no? En los alimentos, eso hace que tengamos lágrima, ¿no? No necesariamente tomando mucha agua vamos a tener mejor lágrima, no es así, pero sí se ha visto como algo saludable, más que todo para tener un buen funcionamiento del riñón, etcétera, si el consumo y ejercicio es adecuado, ¿no? Excelente, doctor. Doctor, una vez diagnosticado el síndrome de ojo seco, el paciente tiene consulta con oftalmología, ¿con qué frecuencia son los controles? Los controles va a depender del tipo de ojo seco. En un ojo seco leve puede el paciente solamente controlarse cada 6 meses, ¿no?
un ojo seco leve, un ojo seco moderado, severo, la recomendación es cada 3 meses, ¿sí? Dependiendo, como le digo, el grado de daño que tenga en la superficie ocular. A veces ya vienen pacientes con úlceras en la córnea, producto de un ojo seco severo, y tenemos que verlo cada semana, ¿no? Entonces va a depender del grado de que tenga el paciente. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas de los participantes. Nos dicen: buenos días, mi consulta es: posterior a la cirugía de pterigium, ¿hasta cuándo se debe utilizar lubricantes? La cirugía de pterigium, bueno, cualquier cirugía en la superficie ocular produce resequedad ocular, cualquiera, desde la catarata hasta el pterigium, ¿no? Ahí la lubricación va a depender también de la edad del paciente, ¿no? No es lo mismo operar un paciente de pterigium de 30 años a un paciente que ya tiene como 50. La lubricación ahí está ya más reducida a esa edad y va a necesitar más tiempo. Normalmente para la cirugía de pterigium, en un promedio, un paciente promedio, yo por ejemplo se los dejo más que todo 1 mes y medio a 2 meses, ¿no? Para una buena cicatrización de las heridas, y utilizo el hialuronato de sodio como primera elección. En ese tipo hay otros colegas que pueden utilizar otro tipo de gotas, pero el hialuronato es muy bueno, como le dije, para la cicatrización de heridas, y aprovecho esa propiedad de esa lágrima para que se recupere su córnea satisfactoriamente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. El personal de salud que laboramos en áreas críticas, que son lugares con mucha iluminación, estamos predispuestos a tener ojo seco. De ser así, ¿cómo protegernos? Más que la iluminación, como les digo, es el ambiente, ¿no? El aire acondicionado. Sí, el aire acondicionado es un factor importante, y lo que le comentaba, el descanso en el uso de las computadoras, ¿no? La iluminación no tiene que ver en esta parte. Es básicamente eso, el uso de la computadora y el descanso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que nos dice: en el caso de ojo seco y zona bucal seca, ¿hay alguna relación con algún síndrome? Sí, como ya hemos comentado también en la charla, es el síndrome de Sjögren. Es un síndrome inmune que genera piel seca, boca seca, ojo seco. Está relacionado a enfermedades inmunes, como le dije, como la artritis reumatoidea, y eso genera un ojo seco de moderado a severo. Estos pacientes tienen que ser vistos por el oftalmólogo con relativa frecuencia y empezar a darles tratamiento, como le dije, ya más intensivo, con inmunomoduladores en gotas. Ya ellos ya tienen inmunomoduladores vía oral que el reumatólogo se lo está dando. En ellos ya casi de frente empezamos a colocarle tapones en la vía lagrimal para que la lágrima que tengan ahí la puedan aprovechar, ¿sí? No se desagüe la lágrima por el punto lagrimal inferior. Los tapones ayudan mucho. En algunas personas, bueno, no acá, en el extranjero hay pastillas de pilocarpina como un secretagogo, y generan eso también más lágrima. Lamentablemente no lo tenemos todavía en el Perú, pero supongo que en poco tiempo alguna industria farmacéutica lo traerá, y todos son herramientas que nos valemos para que haya más producción y menos evaporación. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta que está relacionada también. Nos dicen: ¿cuáles serían las gotas oftálmicas de elección para ojo seco en pacientes que tengan una enfermedad autoinmune como esclerosis sistémica? Ahí las gotas de elección son las gotas más viscosas, ¿no? Más viscosas, que tengan mayor capacidad acuosa y que tengan mayor cantidad de fijación de la mucina. En ese caso tenemos el propilenglicol, polietilenglicol, en lágrima o en gel. Lo necesitamos bastante lubricación ahí, y necesitamos que la lágrima se mantenga mayor tiempo, ¿no? Esas serían las gotas más adecuadas. Muchas gracias, doctor. Nos han preguntado si la falta de lubricación del ojo seco puede originar un derrame ocular.
No, el derrame ocular se debe a otras causas, más conocido como hemorragia subconjuntival. Lo que produce el ojo seco es una inflamación en la superficie del ojo, ¿no? Van a ver como el ojo rojo como si fuera una conjuntivitis, más que todo, ¿no? El derrame, como le digo, es básicamente pacientes diabéticos, hipertensos, que hacen maniobras de Valsalva, ¿no? O sea, aumentan la fuerza interna, cargan un peso, están estresados, o tienen problemas de la coagulación. Ahí se les produce una hemorragia en la conjuntiva, que no tiene que ver, como le dije, con el ojo seco. Muchas gracias, doctor. Nos han preguntado, a la vez, debido a sufrir ojo seco, he sufrido en 2 oportunidades de queratitis y queratoconjuntivitis, además de 2 episodios de úlceras corneales. Adicional a esto, uso lentes de contactos con medida. ¿Podría ser esta la causa, o la causa sería el ojo seco, o simplemente los lentes serían un exacerbante? Buena pregunta. Ahí la pregunta sería ¿cuántos años tiene el paciente? No sé si hay ese dato. Bueno, le pedimos entonces al usuario que ha hecho esta pregunta si nos puede decir la edad, por favor. Acordémonos de que lente de contacto produce resequedad ocular, ¿no? 25 años, doctor. 25 años. Bueno, el lente de contacto produce resequedad ocular. Ahora, si bien es cierto, los últimos lentes de contacto ya vienen más hidratados, pero eso generaría más ojo seco. Por lo menos yo particularmente no lo recomiendo, ¿no? Si ya ha tenido una úlcera, ya ha tenido problemas en la superficie, le generaría más resequedad, ¿no? En algunas situaciones específicas nada más, como le digo, se puede colocar unos lentes, pero son lentes especiales que se llaman lentes esclerales, que van como soporte en la esclera, en la parte blanca, ¿no? No tocan la córnea. Como le digo, en determinadas situaciones, por ejemplo, problemas con queratocono, que el paciente y ojo seco, ¿no? Como le digo, algunas especificaciones nada más, ¿no? Pero el lente de contacto produce resequedad, no es aconsejable usarlo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. También nos han preguntado si la quimioterapia o radioterapia puede producir también ojo seco. Sí, la quimioterapia no, la radioterapia sí. La radioterapia sí, básicamente es, por ejemplo, vienen por tumores en la región malar, tumores en la cabeza que requieran radioterapia y está cerca al ojo, van a presentar problemas de ojo seco por radiación. Primero una queratitis central, y esa queratitis produce resequedad, ¿no? Produce alteraciones en los nervios corneales, en la sensibilidad corneal y sí, básicamente la radioterapia. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Cáceres Pinto, médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología. Le pedimos unas recomendaciones finales para todos los participantes que nos están viendo desde la atención primaria. Sí, bueno, primero agradecerles por la audiencia y también invitarlos, ¿no? Tenemos una semana de la prevención del ojo seco que es del 5 al 8 de febrero. Están invitados aquí al auditorio del Lino. Se va a comentar, se va a ver a pacientes, se van a comentar también charlas del 5 al 8 de febrero. Y bueno, la recomendación final es de que, como les digo, es una enfermedad que, como ustedes han visto, tiene muchas causas y cada vez que pasan los años se va determinando nuevos factores de causas del ojo seco, y que creo que con un buen tratamiento, con el tratamiento temprano, la prevención, podemos evitar que se llegue pues a mayores. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Cáceres Pinto, médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología. Los esperamos pronto en otras telecapacitaciones. Muchísimas gracias. Entonces, hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes.